fuera de los Praditos, que era allá que vivíamos. Fuera de los Praditos, porque era que mi mamá era muy allegada a esa familia. Amén. Estamos hablando de Los Praditos, República Dominicana, porque no sabemos, ¿verdad?, hasta dónde alcance este video. Y estamos hablando de la República Dominicana. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Entonces, en ese ambiente que tú creces, que es un ambiente disfuncional, donde no te Así es. crías, ¿verdad?, ni con tu padre, ni con tu madre, sino que te crías con tu abuela. ¿Cómo era la crianza? ¿Qué te decía tu abuela? ¿Cómo eh, te podía ayudar en el crecimiento? ¿Qué te decía? Bueno, realmente no podía ayudarme mucho porque ella era católica. Sí, con manos fuertes, las respetábamos, no solamente a ella, a todos. Pero en lo que es el término espiritual no hubo mucha ayuda. Aquí lo que me ayudó a mí es el propósito de Dios desde antes de mi nacimiento. Eso, a esa semillita que vino conmigo, que el Señor la plantó desde el vientre. La iglesia nos quedaba cerca y nosotros nos colábamos por ahí. Ella lo dejaba ir, sí, pero había muchos castigos, porque había mucha imposición de que nosotras fuéramos a la iglesia. Pero sí, en cuestiones de educación, un poco errónea, un poco drástica, pero sí realmente trataron de criarnos en una buena formación. Pero hablando de lo que es el término de servir a Dios, Bien, era un poco complicado. Ella lo que, no me lo, ella lo que me podía era aprecinarme y el Padre Nuestro y que una velita y yo la veía rezando. Eso fue lo que pude ver ahí. lo que ella sabía, eso ella, ¿verdad?, daba. Pero eso es lo que acontece, ¿verdad? Cuando una persona, eso es lo normal. La persona da lo que tiene. Entonces, dentro de ese ambiente, cuando tú necesitabas un consejo, cuando tú necesitabas una guía, ¿quién te dirigía? ¿A quién tú le hablabas? ¿Con quién tú le decías lo que te estaba pasando? Amén, amén. Bueno, en mi hogar no había esa confianza, porque realmente era un hogar con mucho, o sea, yo lo puedo determinar, que había mucho terror en el sentido de que no había esa confianza. Y quiero recalcar de que la persona que yo voy a mencionar, esto no es que no, porque no, es que es la realidad. Las únicas personas que desde ese entonces, todo el tiempo yo me mantuve en su casa y fue de donde escuché la palabra de Dios y fue de donde aprendí, fue en la casa de nuestra hermana Judith y de su papá, que son los pastores de allá. Ese era el refugio mío donde sí pude captar algo positivo, porque yo no salía de la casa de ellos. Aunque me daban mis puestazos, sí, pero no salía de la casa de ellos. Amén, gloria al Señor. Pues nosotros que vimos de cerca, ¿verdad? Ese crecimiento, que vimos de cerca todos los problemas, las dificultades que se presentaban, podemos testificar, ¿verdad? Que a pesar de no tener una guía, vamos a decir, normal, dentro de un hogar normal, pero siempre fuiste líder en tu casa porque tuviste que cargar con tus dos hermanas, luego los hermanos que venían llegando también, tuviste que tener esa responsabilidad. Sin embargo, estabas dentro de la iglesia y como tú acabas de decir, estabas dentro del ambiente cristiano donde nosotros podíamos darte una ayuda, una mano, pero lo que había en el interior, lo que tú pensabas, aunque ibas a la iglesia, eso se salía de control de cada uno de nosotros. Entonces ahí es donde yo quiero que tú empieces a hablar cómo fue tu desarrollo yendo a la iglesia y cómo ha sido y cómo había sido. ¿Por qué? Porque muchos años duraste dentro de la congregación, pero no habías tenido ese encuentro con el Señor. Y si nos pudieras hablar, ¿verdad?, de ese testimonio, de ese caminar dentro de la congregación sin conocer al Señor.
Amén, amén.